En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, varias ideas nos ofrece hoy la Sagrada Liturgia que nos deben ayudar en este itinerario cuaresmal. La primera de ellas se desprende de la misma estación, que es la Basílica de San Pedro Advíncula, de San Pedro encadenado. San Pedro tuvo que pasar en 2 ocasiones en la prisión, viéndose encadenado como un criminal, hasta que fue liberado por el ángel del Señor. Pero como dirá el apóstol San Pablo en la epístola a Timoteo, padecemos cadenas como criminales, pero la palabra, el Evangelio de Jesucristo no está encadenado. Y así San Pedro fue siervo del Señor, imitando a nuestro Señor Jesucristo, que por nosotros se hizo siervo, se hizo esclavo. Y lo propio del esclavo, como nos dice la antífona del introito, es estar pendiente de la mano de su Señor para obedecer sus órdenes, para acatar lo que le es mandado. Así ha de estar el alma del cristiano pendiente de Dios, para obedecerle, para cumplir sus mandatos. Sin embargo, por el pecado vivimos otra esclavitud muy distinta. La atadura que Satanás nos somete es cruel y es una atadura que, si por la misericordia de Dios y por la acción de su gracia no nos desprendemos de ella, nos puede llevar a una atadura eterna, a un vínculo definitivo. Por eso pedimos en la oración, pediremos al final de la misa, en la oración Super Populum, que el Señor nos libre, nos corte las ataduras, las cadenas del pecado. El Santo Evangelio nos presenta una imagen muy querida de nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor, y que parece que es el mismo buen pastor quien nos cuenta en la profecía de Ezequiel sus intenciones de ir a recogernos a nosotros, sus ovejas, tantas veces descarriadas en los caminos de la vida. Y así Él nos quiere reunir a todas. Pero verdaderamente este Evangelio tiene también un mensaje muy severo y contundente. Hay 2 enseñanzas que son relativas a las verdades de la fe que todos hemos de creer, y una de ellas relativa a la moral cristiana, que es consecuencia de la fe. Las que son relativas a la fe son lo que Jesucristo nos dice acerca de su venida, que vendrá un día glorioso sobre las nubes del cielo, lleno de poder y de gloria. Es la parusía, el retorno glorioso del Señor. Y esto ha de quedar bien marcado en nosotros para que vivamos en esa expectación constante. Precisamente la liturgia de la Iglesia, al comienzo del año litúrgico, quiere hacernos penetrar bien este sentimiento de la venida del Señor, de su advenimiento, de su retorno. En todos los textos que ahí se nos da para reflexionar, para meditar, para que no nos despistemos, que es siempre el riesgo que tenemos de relajarnos, de descuidar lo que es importante, la venida del Señor. Y así, como Él mismo nos enseña tantas veces en el Evangelio, estar vigilantes
estar en vela, porque nos puede sorprender como un ladrón en medio de la noche. La segunda verdad de fe viene a la conclusión del Evangelio de hoy. Habrá un cielo eterno y también un infierno eterno. Esto no es una opinión teológica, no es una intuición de los sagrados pastores, de los doctores de la Iglesia. Esto es una verdad de la fe que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en el Santo Evangelio y que también nos pone en esa tensión de que así como Él, mediante su muerte redentora, nos abrió las puertas del cielo y en esperanza fuimos salvados, también por nuestra negligencia, por nuestra pertinacia en el pecado, podemos acabar siendo condenados para siempre. Y del infierno no hay salida, no hay vuelta atrás. Y con respecto a la moral, que es consecuencia de la fe y que marca nuestra forma de comportarnos y de actuar, hoy nos enseña nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio a que nuestra vida cristiana, nuestra forma de proceder, nuestras acciones, pensamientos y palabras tienen que ser movidos y motivados por espíritu de fe. Y así, ante este interrogatorio que el Señor hará el día del juicio final, se nos pone de manifiesto cómo nosotros no debemos de movernos ni por una bondad natural, ni por filantropía, ni por un deseo de hacer el bien al otro, que es algo muy subjetivo y también algo que puede darse en un momento dado y después de desaparecer. Hoy me apetece hacer una obra buena, me apetece hacer el bien, siento el impulso ante una necesidad, una situación que suscita en mí compasión, lástima o incluso remordimiento. Para el cristiano, hacer el bien ha de ser una constante y hacer el bien por espíritu de fe, descubriendo el rostro del Señor en los más pobres y necesitados. Qué hermoso es ese título que muchas congregaciones religiosas se han dado: siervos o siervas de los pobres, siendo siervos de Jesucristo nuestro Señor en los más desfavorecidos, descubriendo el rostro de nuestro Señor Jesucristo en los más vulnerables. Así nos lo dirá Él hoy en el Santo Evangelio: porque estuve hambriento y me disteis de comer, sediento y me disteis de beber, desnudo y me vestisteis, enfermo y en la cárcel y vinisteis a verme. ¿Cuándo hemos hecho esto, Señor? Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis pequeños, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Actuar con espíritu de fe es algo que hemos de ejercitar y adquirir si no lo tenemos, para crecer no solamente en ese sentimiento o en esa actitud de bondad, sino para crecer en la santidad, en lo que tiene mérito de verdad ante Dios, en lo que cuenta cuando uno lo hace por amor a Dios sobre todas las cosas. Y así podremos un día escuchar aquellas palabras que tanto anhelamos del Señor: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que os he preparado para siempre. Pidamos al Señor que nos libremos de la esclavitud del pecado y de la muerte, que tantas veces nos ata, nos enreda, nos impide avanzar en pos del Señor. Que a imitación de Jesucristo nuestro Señor, de la Santísima Virgen, que se proclamó la Ancilla Domini, la esclava del Señor, nos hagamos siervos de Dios, especialmente
sirviéndolo en los más pobres y necesitados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.